y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Siento que sin ti la vida es nada y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida de tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Tú eres el fuego que me quema. Quiero estar más cerca de ti, Señor, más cerca de ti. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos.
Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, Señor, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, Señor, y aún estoy contigo. ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iremos sin ti? No hay forma. Queremos estar más cerca de ti, más cerca de ti. Sentirte más profundamente, Señor. Oh Dios. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿A dónde vamos a ir sin Jehová, Dios de los ejércitos, verdad? Vamos a poner nuestro culto al Señor en esta hora delante de Dios. Yo quiero invitarles a orar juntos como la familia que somos, la familia Reconciliación. Padre amado y Señor nuestro,
Nuestras almas te alaban, Señor, en esta hora y te exaltan a ti, que eres Yahweh, Jehová Dios de los ejércitos, el gran yo soy, el único Dios, el Dios creador, el Dios sustentador, el Dios que salva, el Dios que sana, el Dios que bendice. Oh Padre, te alabamos en esta hora y te exaltamos como tu pueblo y como tus hijos. Nos unimos en un mismo sentir delante de tu trono para elevar, Señor, nuestras oraciones de gratitud y de alabanza a ti, que eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Gracias en esta hora, Señor, por la preciosa sangre de Jesucristo, la cual nos perdona y nos limpia de todo pecado. Gracias, oh tú, oh Espíritu Santo de Dios, por tu presencia en nuestra vida, en nuestros corazones. Recibe la gloria, recibe la alabanza, porque solo tú la mereces, oh Dios. En Jesús, el pueblo de Dios dice, amén, amén. Gloria al Señor. Cuánta alegría poder estar en esta hora conectados, estar como una sola familia, estar en un mismo sentir. Por eso les saludamos, amada familia en Cristo, en un mismo corazón. No hay barreras. Tenemos hermanos y hermanas, amigos y amigas conectados desde El Salvador, de Chile, de tantos otros lugares, ¿verdad?, que están con nosotros gozándose en este tiempo de estar juntos en la presencia del Señor, rindiéndole adoración. Nosotros debemos prepararnos para adorar, ¿verdad? Yo sé que usted se ha preparado para venir juntos a este tiempo y a este culto de adoración a Yahweh, Jehová Dios de los ejércitos. Y queremos que este tiempo usted lo comparta con otros. Por eso le rogamos y le pedimos que comparta este video, que lo comparta con otros. Le damos la bienvenida en su Facebook para que llegue a otros. Yo sé que usted lo hace, pero le invitamos a hacerlo aún más. Le invitamos a gozarse en la adoración delante del Señor. Mire, tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios real, tenemos un Dios personal, tenemos un Dios que está ahí a su lado, no importa en qué lugar, no importa en qué parte del mundo usted está. Estamos en un mismo sentir porque adoramos a un mismo Dios y lo adoramos en espíritu, lo adoramos en verdad. No estamos necesitados de instrumentos humanos, pero damos gracias a Dios por estos instrumentos, que son los instrumentos de poder conectarnos, ¿verdad? Gracias a Dios por esto, pero gracias a Dios más porque Él nos permite adorarlo, adorar al Señor en esta hora. Es decir, que qué bueno, me gozo en este tiempo. Quiero recordarles que al finalizar vamos a tener nuestro culto de Santa Cena. Es decir, que prepare su pan, prepare su copa. Yo voy a mostrar la mía. Sí, ahí está mi copa y mi pan para dirigir en esta parte este tiempo de decirle al Señor, recordamos tu sacrificio y esperamos el día glorioso en que tú volverás, Señor, para establecer tu reino. Cuán grande, cuán maravilloso, ¿verdad? ¿Siente gozo en su corazón? El gozo de Jesucristo, el gozo ese precioso que el Señor da a todos aquellos que le aman y les sirven. Vamos a compartir otra alabanza al Señor y vamos a hacerlo en esta hora, ¿verdad? Y vamos ahí donde usted está, cante al Señor y alabe al Señor, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. De ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí
de ti, más cerca sí. Camino encuentro aquí, que al cielo va, pues sé que allí tu amor me sostendrá. Cercano sentiré al ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca sí. Y cuando a tu mansión me llevarás, estrella, luna y sol, yo dejé atrás. Gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca sí. Más cerca, Señor, de ti. Más cerca, oh Dios. Bendito sea el Señor. Qué bueno que cada día podemos estar más y más cerca del Señor. Más y más cerca del Señor y más cerca los unos de los otros. Usando todos estos medios, todas estas herramientas que el Señor nos ha permitido tener para en este tiempo de dificultad, en este tiempo de pandemia, podamos mantenernos comunicados los unos con los otros. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, si usted echa de menos a alguno de sus hermanos de la familia Reconciliación, dele una llamadita, háblele por teléfono, mándele un mensaje de texto, llámelo por WhatsApp, hagan una conferencia por Zoom, hágase una visita con distancia social, distanciamiento social, cuántas cosas más, pero sobre todo, oremos los unos por los otros. Amén. ¿Entendemos esta verdad? Orar los unos por los otros. Y esa es una herramienta que Dios nos ha dado maravillosa para estar comunicados con Él y para estar bendiciendo a los demás y pidiendo la gracia y la bendición de Dios sobre la vida de todos nuestros hermanos y nuestras hermanas, nuestros amigos y aún nuestros enemigos. Porque el cristiano va más allá en el amor de Jesucristo, En el amor de Jesucristo vamos más y más allá. En este momento vamos a adorar al Señor con nuestras ofrendas. Qué maravillosa es la gracia de dar. Y yo estoy agradecido al Señor por la fidelidad que ustedes, hermanos y hermanas de la familia Reconciliación, han tenido y tienen en la gracia de dar. Qué maravilloso es dar de lo mucho que Dios nos da. Y dar con un propósito. O sea, damos con propósito. Damos con una seguridad de lo que estamos haciendo. No se pierda la bendición. No pierda la bendición de participar en la gracia de dar. Y bueno, vamos a orar al Señor y dar gracias por las ofrendas. Decirle al Señor, Padre, gracias
porque tú nos has bendecido y nosotros podemos bendecir a otros. Padre amado, Señor nuestro, cuán bueno es alabarte, cuán bueno es bendecir tu nombre, cuán bueno es exaltarte a ti, Señor. El Dios que derrama bendición sobre bendición. Queremos en esta hora exaltarte por tu abundante misericordia, por la provisión que tú haces infinita y amorosa, Señor, tanto espiritual, emocional como materialmente. Cuán grande y cuán misericordioso tú eres. Señor, queremos en esta hora pedir tu bendición para las ofrendas, Señor. Gracias, Señor, porque hay alegría a la hora de dar y hay gozo. Oh Dios, dirige a tu pueblo y bendice, Señor, las ofrendas en esta hora en Jesucristo. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Cantamos una alabanza más antes de escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Y tremendo lo que Santiago nos tiene que decir hoy, Así que esperamos que su corazón y el mío esté abierto a la palabra de Dios, no solo para escucharla, sino para ponerla en acción. Te adoramos, Señor nuestro Rey. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor nuestro Rey. Aleluya. Santo, Santo, tú eres santo, mi Salvador. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo. Tú eres santo, mi Salvador. Digno eres tú, digno eres tú. Aleluya, te adoramos, Señor nuestro Rey. Aleluya, aleluya, te adoramos, Señor nuestro Rey. Aleluya, Santo, Santo, tú eres santo, mi Salvador. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, tú eres santo, mi Salvador.
eres santo, Señor. Tú eres el único santo. Santo, santo, santo. Y decimos nuestro versículo de batalla. No, ese no se me olvida. No, además yo tengo a Nancy que me lo recuerda. ¿Cómo dice nuestro versículo de batalla? A la 1, a las 2 y a las 3. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Lo decimos de nuevo? Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, del Señor. Y bueno, mis amados hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Y yo quiero invitarles a ir allí a Santiago. Y allí en Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 12, vamos a estar hablando de cómo terminar con las guerras. Usted dirá, pastor, esto es algo que es muy interesante, especialmente en este tiempo, donde parece que las guerras no se terminan. Bueno, hay guerras en casi todos los niveles de la vida. Y este pasaje de Santiago capítulo 4, versículos 1 al 12, trata este importante tema de las guerras y de la guerra. Y en este pasaje se afirma que hay 3 clases de guerras en este mundo y explica cómo terminar con ellas. Y la primera está en los versículos de Santiago 4, 1a y 11 y 12. 1a dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y los versículos 11 y 12, es decir, vamos al 11 y 12, vamos a encontrar que dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Hay guerras, tristemente, entre creyentes. Dice una traducción. ¿De dónde proceden las luchas y los altercados que hay entre vosotros? Nos preguntamos, ¿existen guerras entre creyentes? Bueno, la respuesta es triste, pero es cierta. Sí. Dice la Biblia en el Salmo 133:1 que tanto nos gusta. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ciertamente los hermanos deben y debemos vivir en amor y en armonía, pero a menudo no es así. Lot, dice la historia bíblica en Génesis capítulo 13, Lot provocó un conflicto con su tío Abraham. Absalón, el hijo del rey David, se sublevó contra su padre. Eso lo dice 2 Samuel, capítulos 13 al 18. Y aún los discípulos del Señor Jesús le causaron problemas porque empezaron a disputar unos con otros quién sería el mayor en el reino de los cielos. Mis amados hermanos, al estudiar la historia de las primeras iglesias cristianas, nosotros nos damos cuenta de que había desavenencia dentro de ellas. Había guerra entre los creyentes. Por ejemplo, los miembros de la iglesia en Corinto competían entre sí en las reuniones públicas y aún se demandaban los unos a los otros en los tribunales. Los creyentes en Galacia, la iglesia de Galacia, dice Pablo en Gálatas 5:13, que se mordían y se comían unos a otros. Pablo tuvo que exhortar a la iglesia en Éfeso, a los efesios, a que cultivaran la unidad espiritual. Y aún en su amada iglesia, la iglesia de Filipos, ¿se acuerdan? Allí había problemas porque había 2 mujeres. Estaba 2 mujeres allí, Evodia y Síntique, que no se llevaban bien dentro de la congregación. Y aquí Santiago menciona, no solamente en este versículo, sino en toda la carta, en todo este escrito de Santiago, varios tipos de desacuerdos entre los hijos de Dios. Primero, había guerras por distinción social. Y esto está en el capítulo 2 de Santiago, versículos 1 al 9. La rivalidad entre el rico y el pobre tiene una larga historia. El rico es estimado mientras que el pobre es tenido o no es tenido en cuenta. El rico es honrado y el pobre es humillado.
Y déjame decirte algo, mi hermano, mi hermana. Si la comunión entre hermanos en una iglesia depende de las cosas externas, como su vestido, su ropa, su carro, su condición social, sus títulos, algo que te puedo afirmar es que esa iglesia no está haciendo la voluntad de Dios. Otro tipo de guerras que nos menciona Santiago entre los hijos de Dios es la guerra por cuestiones de trabajo. Eso está en el capítulo 5, versículos 1 al 6 de Santiago. Los trabajadores no recibían y no reciben un salario adecuado, y si lo reciben, pues no es lo que deben recibir. Y mire, déjame decirle, a pesar de las leyes, hay quienes no pueden conseguir un buen empleo o no pueden recibir el pago justo por el trabajo que desempeñan. Pero el problema no termina ahí. Santiago habla en el capítulo 1, versículos 19 y 20, y en el capítulo 3, versículos 13 al 18, que había guerra en las iglesias. Los creyentes a los que le escribió Santiago estaban peleándose por cargos en la iglesia. Muchos querían ser maestros, muchos querían ser líderes. Y una de las cosas tristes, la cual vemos en la carta de Santiago en cuanto a la guerra en las iglesias, es que cuando se reunía la iglesia para estudiar la palabra de Dios, no terminaban edificados, sino peleados. Sus reuniones no estaban gobernadas por la sumisión, sino por algo muy terrible, por la ambición. También nos dice que había guerras por cuestiones personales. Eso fue lo que leímos en el capítulo 4, los versículos 11 y 12. Los creyentes se juzgaban y hablaban mal el uno del otro. Qué cosa más triste. Parece algo que una película que a lo mejor tú has visto en algunos lugares, ¿eh? Es triste esto, que los creyentes se juzguen, ¿verdad? Unos a otros y hablen mal el uno del otro. Imagínense hablando mal uno del otro, los mismos hermanos. Y vemos ahí el uso incorrecto de la lengua. Miren, dice la Biblia que el creyente debe seguir la verdad, pero debe seguir la verdad en amor. Y no debe mentir, ni obrar con malicia, ni con espíritu de rivalidad, ni de crítica, dice el apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 8 de su primera carta. Si un hermano ha pecado, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Pero debemos empezar a hablar con el otro? No. ¿Debemos empezar a murmurar? No. Debemos hablarle y hablarle personalmente con un único propósito: hacerlo volver de su mal camino al camino de Cristo Jesús. El creyente debe discernir. Y déjeme decirle, yo veo muy pocas personas en este tiempo, conozco muy pocas personas que estén pidiéndole a Dios el don de discernimiento espiritual. Debemos discernir. Eso lo dice Pablo escribiéndole a los filipenses en Filipenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Y debemos saber discernir en lugar de ponernos en el lugar de Dios. Debemos examinar nuestra vida. A veces yo he tenido experiencia en mi trabajo pastoral de hermanos que me han llamado y me han dicho: pastor, tal hermano está en pecado. Y bueno, yo siempre, ustedes saben lo que yo hago. Bueno, ya sea por Zoom o por WhatsApp o personalmente, como lo hacíamos anterior, vamos a reunirnos, ese hermano y usted le va a decir lo que usted cree allí. Pero cuánta tristeza yo he sentido, hermano, cuando no veo que el hermano que acusa al otro hermano no es capaz de verse a sí mismo en su necesidad de perdón y misericordia de parte de Dios. Debemos primeramente examinar nuestra vida antes de examinar cualquier otra cosa. Y debemos tratar de ayudar a otros. No sabemos todo lo relacionado con los hechos y tampoco nunca sabremos, nosotros los humanos, los motivos del corazón del hombre. Hablar mal de un hermano, escucha esto, hablar mal de un hermano y juzgarlo, teniendo evidencia incompleta y tal vez motivos malos en el corazón, es pecar contra él, pero peor aún es pecar contra Dios. Es triste ver a los creyentes luchando unos contra otros, pastores luchando contra pastores, iglesias luchando contra iglesias, denominaciones luchando contra otras denominaciones. Y el mundo, es decir, la sociedad sin Cristo, nos mira y cuando nos mira, exclama: mírenlo cómo se odian unos a otros. Y por esa razón Jesús oró en Juan 17, 21. No te lo leas en este momento, pero apúntalo y vuelvo a leer ahí y búscalo. Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Escucha, para que el mundo crea
que tú me enviaste. Y nos preguntamos, ¿por qué nos peleamos unos con otros si somos de la misma familia? Si confiamos en el mismo Salvador Jesucristo, si tenemos el mismo Espíritu Santo. Bueno, Santiago contesta esto en su carta y esta es la segunda parte o el segundo punto del sermón de hoy. Y es, hay guerras internas, guerras internas. Y eso está allí en Santiago capítulo 4, comenzando en la segunda parte del versículo 1 hasta el versículo 3. Escucha, Santiago 4, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¡Wow! Ay, pastor, yo nunca había pensado en eso. Bueno, pues es bueno que lo piense, ¿verdad? Mira, la esencia del pecado es el egoísmo. Eva dejó de creerle a Dios. Eva desobedeció a Dios porque quería llegar a ser como Dios. Abraham mintió con respecto a su esposa Sara porque quería para sí mismo salvar su vida. Acán, ¿te acuerdas allí cuando la toma de Jericó? Causó la derrota de Israel porque fue egoísta y tomó del botín que Dios había prohibido. Eso está en Josué capítulo 7. Y con frecuencia, mis amados hermanos y hermanas, disfrazamos nuestras disputas religiosas bajo el velo de espiritualidad. Yo le tengo tanto temor a los super espirituales. Ustedes saben, hermanos, en la familia Reconciliación, que yo a los super espirituales no le digo espiritual, le digo místicos. Porque se puede ser cristiano como Cristo, pero no más cristiano que Cristo. Somos como Aarón y María. ¿Se acuerdan la historia en Números capítulo 12? Aarón y María acusaron y se quejaron contra Moisés y usaron una táctica. Usaron una táctica en esa guerra interna. Dijeron, la esposa Séfora, la esposa de Moisés, es un poquito más oscura de piel que nosotros. Y en realidad lo que tenían era envidia de la autoridad que Dios le había dado a Moisés. Los deseos egoístas son muy peligrosos, pues llevan a acciones incorrectas. Fíjense en el versículo 2 que dice, matáis, combatís, lucháis. Y aún lleva a oraciones incorrectas. Oh, sí, sí. Cuando hay guerras internas, hasta eso lleva allí el egoísmo. Pedí y no recibí porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mi amado hermano, mi amada hermana, amigo, amiga que me estás en este momento de manera diferida estás viendo este video, te hago la pregunta. Cuando tú te cuestionas, ¿por qué Dios no me responde? ¿No será que estás pidiendo para gastar egoístamente en tus deleites? Estás pidiendo al Señor, oh Señor, dame un avión, dame un jet privado. Y el Señor dice, ¿para qué quieres el jet privado? Bueno, quiero el jet privado para que todo el mundo me vea andar en un avión privado. El Señor dice, eso es un deseo egoísta tuyo. Y yo no te voy a responder allí. Es decir, que acciones incorrectas pueden llevar a oraciones incorrectas y oraciones incorrectas no van a ser contestadas. Cuando oramos incorrectamente, vivimos incorrectamente. Por eso es que se ha dicho, mis amados hermanos y amigos, que el propósito de la oración no es que la voluntad del hombre sea hecha en el cielo, sino que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. Y no codiciarás, y es un término que usa allí, ¿verdad? Codiciáis, andéis, envidia. No codiciarás, si usted va a Éxodo capítulo 20, es el último de los 10 mandamientos. Pero el quebrantar este mandamiento de no codiciar hace que violemos toda la ley. La codicia puede hacer que la persona se convierta en un asesino, se convierta en un mentiroso, en un desobediente a sus padres, en un adúltero. Una vida egoísta y oraciones egoístas siempre producen guerras. Y si hay guerras internas, es imprescindible, es real, no hay otra opción que haya guerras externas. La persona que tiene una lucha interior debido a sus deseos egoístas no puede ser feliz. ¿Usted reconoce personas así?
aún personas llamadas cristianas, aún personas que quizás digan, yo soy creyente, yo amo al Señor. Que lo diga es una cosa, pero si su corazón está lleno de deseos egoístas, no puede ser feliz, porque no puede ser feliz porque nunca disfruta la vida, de esta vida que Dios le da. Dice la Biblia que Dios nos da todas las cosas para que la disfrutemos. Pero la persona que tiene esa lucha interior, esa guerra interna llena de deseos egoístas, nunca disfruta la vida. En vez de sentirse agradecida por lo que Dios le da, se queja de lo que no se le da. No puede llevarse bien con otros porque siempre está envidiando lo que otros tienen o lo que otros hacen. Siempre está buscando algo que cambiará su vida, cuando el verdadero problema no está afuera, está adentro, está en su corazón. Dios nos hizo a nosotros como una unidad, y a veces se nos olvida esto. La mente, las emociones y la voluntad deben actuar en armonía. Y por eso es que a continuación Santiago afirma la razón por la cual tenemos luchas internas. Hay luchas entre creyentes, hay luchas internas y tristemente hay lucha o hay guerras contra Dios, guerras contra Dios, guerras contra Dios. Ahí está en el capítulo 4, versículos 4 al 10. ¿Lo tiene en su Biblia? Mire lo que dice allí. Dice la palabra en Santiago 4 al 10. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Estás escuchando eso? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La causa principal de toda guerra, la guerra entre creyentes y las guerras internas, es la rebelión contra Dios. En el principio de la creación había armonía, pero el pecado entró y causó conflicto, porque el pecado es infracción del plan y propósito de Dios, de los mandatos de Dios. Eso lo dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Infracción de la ley es rebelión contra Dios. Y la pregunta que quizás te estés haciendo es esta, La pregunta es, ¿cómo puede el creyente hacerle guerra a Dios? Oye, eso es imposible. No. Es posible. Vamos a verlo a la luz de la Biblia. El creyente puede hacerle guerra a Dios. Y puede hacerlo cuando el creyente hace amistad con los enemigos de Dios. Cuando yo hago amistad con los enemigos de Dios, yo estoy haciendo guerra contra Dios. Y por eso es que Santiago menciona 3 enemigos con los cuales no debemos confraternizar. No es que no vamos a estar en medio de Dios, sino que no vamos a confraternizar si nosotros queremos estar en paz con Dios, si no queremos hacerle guerra a Dios. ¿Cuál es el primero? Mira el versículo 4. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? El primero es el mundo. ¿Pero qué cosa es el mundo? ¿Será el planeta? Los puritanos, cuando llegaron a este país, decían que oler el perfume de una flor era pecado. ¿Se imagina qué clase de barbaridad? Qué cosa tan contraria a lo que Dios dice en su palabra, en la maravilla de la creación y de las flores. Sí, pero se puede caer en esos extremos. Cuando la Biblia dice el mundo, se está refiriendo a la sociedad humana sin Dios. Hay una sociedad humana, y cada día tristemente crece más y más, que no es que no confía en Dios y no busca de Dios, sino que rechaza todo lo que tiene que ver con Dios. Y eso tiene que ir creciendo cada día más. Y va a crecer más. Y va a crecer más hasta el día que finalmente el Señor Jesucristo establezca su reino, ¿verdad? Todo el sistema de cosas en esta sociedad que es sin Dios es anticristo y es anti Dios. Dice la Biblia que Abraham fue el amigo de Dios.
Pero dice que Lot fue el amigo del mundo. Y a Lot lo llevaron prisionero. Y Abraham tuvo que rescatarlo. Hay que tener cuidado porque el creyente gradualmente se enreda con el mundo. Primero es la amistad del mundo, como dice aquí Santiago 4:4. Y esto lleva a ser manchado por el mundo a tal grado que en ciertas áreas recibimos la aprobación del mundo. Tenga cuidado cuando el mundo sin Dios le aprueba. Cuando el mundo sin Dios le dice, cuando alguien que yo sé que está rechazando a Dios, que está rechazando toda la palabra de Dios, que está viviendo lejos de Dios, que no quiere saber nada de Dios, me dice, pastor, qué bien me ha hecho su sermón, su mensaje. Yo digo, Señor, ten misericordia de mí porque no estoy predicando lo que tengo que predicar. Mi mensaje o el mensaje que Dios me da no es para alabar a ningún ser humano, es para alabar a Dios y es para que el Espíritu de Dios lo use y nos haga pensar y tomar decisiones a usted y a mí. No decir qué bueno, qué lindo, qué hermoso, no es nada de esto, ¿verdad? Nada de esto. Porque podemos llegar a ser aprobados por el mundo y después de la amistad viene el amor al mundo y esto nos lleva a conformarnos al mundo. Y el resultado es lamentable porque es la condenación con el mundo, que es la sociedad sin Dios. La amistad con el mundo se compara con el adulterio en la Biblia y el creyente está casado, esposado con Cristo Jesús y debe serle fiel a uno solo. Y ese solo es Jesucristo. Tampoco puede serlo si vive para la carne. Y ahí está la segunda, el segundo aspecto, ¿verdad? Versículo 1, versículo 5, o pensáis que la Escritura dice, en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Cuando hablamos de carne, no estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de la vieja naturaleza. La naturaleza vieja que está dispuesta a pecar. La carne no es el cuerpo. El cuerpo no es pecaminoso en sí. El Espíritu puede usar este cuerpo, mi cuerpo, tu cuerpo, para glorificar a Dios. O la carne, que es la vieja naturaleza, puede usarlo para cometer pecado contra Dios. Cuando un pecador recibe a Cristo, recibe una nueva naturaleza, pero la vieja naturaleza no es quitada por completo. Por eso hay una lucha interior. Dice la Biblia en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne, es decir, de la vieja naturaleza, es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la vieja naturaleza, la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y esto es lo que Santiago llama vuestras pasiones en el versículo 1 de Santiago 4, las cuales combaten en vuestros miembros. Vivir para la carne significa una sola cosa, contristar al Espíritu Santo que mora en ti. O pensáis, dice el versículo de Santiago 4:5, que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu que en nosotros mora guarda celosamente nuestra relación con Dios y se contrista, se pone triste cuando pecamos contra el amor de Dios. Vivir, mis amados hermanos, para agradar la vieja naturaleza equivale a declararle la guerra a Dios. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios. Si dejamos que la vieja naturaleza controle la mente, perderemos la bendición de disfrutar la comunión con Dios. Dice en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y ¿qué más? Paz. Y el tercer elemento allí, en el cual el cristiano, cuando hace amistad, el creyente hace amistad con esto, puede convertirse en enemigo de Dios en el sentido de hacer la guerra a Dios, es el diablo. Versículos 6 y 7, dice versículos 6 y 7, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El orgullo es el pecado mayor del diablo. ¿Estamos de acuerdo? Y es su mejor arma contra el creyente. Dios quiere que seamos humildes, pero el diablo quiere que seamos orgullosos. Le dijo a Eva, seré como Dios, y ella lo creyó. Al diablo le gusta inflar nuestro ego y animar al creyente a hacer lo mismo. Yo conozco personas que si usted no le dice todos los títulos, no le responde. Estoy hablando de cristianos, estoy hablando de creyentes, estoy hablando de pastores que se han acostumbrado a que decirle los títulos
y sin ellos no. Quieren que su ego se infle, ¿eh? A pesar de que Jesús le había advertido acerca de los planes del diablo, Pedro cayó en la trampa y allí en el huerto de Getsemaní, cuando vinieron a buscar al Señor, sacó la espada y trató de cumplir los planes de Dios, pero a su manera. Y el resultado fue terrible. Y déjenme decirle algo. Uno de los problemas de nuestras iglesias en la actualidad no es que no podamos reunirnos por cuestiones normales de una pandemia. Ayer tuvimos 1.522 casos en el estado de Michigan. No es eso. Ese no es el problema. El problema en la actualidad es que hay demasiadas celebridades, demasiados caciques, demasiados que quieren ser de los que mandan y muy pocos dispuestos a servir. Los obreros cristianos son elogiados tanto que no hay lugar para la gloria de Dios. Y déjame decirte algo. El hombre no tiene nada de qué gloriarse. No hay nada bueno en nosotros. Pero cuando confiamos en Cristo, Cristo nos llena de la gracia que nos hace hijos de Dios. Todo lo que tenemos es gracias a Dios por medio de Jesucristo. Aquí es decir que están los tres enemigos que quieren alejarnos de Dios: el mundo, la sociedad sin Dios, la carne, la vieja naturaleza y el diablo. Y estos enemigos los traemos en nuestra vieja naturaleza de pecado. Ya Cristo nos libró de ellos, pero ellos siguen atacando. ¿Cómo vencerlos? Te preguntarás, ¿cómo vencerlos? ¿Cómo podemos ser amigos de Dios y enemigos del mundo, la carne y el diablo? Bueno, el apóstol Santiago, el escritor de esta carta, nos da tres reglas para seguir si queremos disfrutar la paz en lugar de las guerras. Para que no haya guerras entre los creyentes, para que no haya guerra interna, para que menos todavía haya guerra contra Dios. Lo primero está en el versículo 7. Escucha la palabra. Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios. Esto es entrega incondicional. Entrega incondicional es la única manera de alcanzar una victoria cabal. Siempre habrá guerra si dejamos de entregar alguna parte de nuestra vida al Señor. Yo te invito en el nombre del Señor que en esta misma hora tú hagas una entrega incondicional a Dios de todos los aspectos. Entrega al espíritu, alma y cuerpo, todo al Señor. Y esto explica el que un creyente indeciso no pueda vivir consigo mismo y con otras personas. Ni deis lugar al diablo, dice el texto. Y esa fue la advertencia de Pablo. Satanás necesita un punto de cabida en nosotros si es que va a pelear contra Dios. Y a veces nosotros se lo damos. La única manera de resistir al diablo es una: someternos a Dios. No es pasar un curso, no es ponernos a orar de rodillas o sentados boca abajo o boca arriba. Es someternos a Dios. Después que el rey David cometió adulterio con Betsabé y mató a su esposo y encubrió su pecado por casi un año, hubo guerra entre él y Dios. Y así lo declaró. Si usted se le hace de nuevo el Salmo 32, el Salmo 51, y se va a dar cuenta del alto precio que el rey David tuvo que pagar por estar en guerra contra Dios. Cuando finalmente se sometió a Dios, el rey David tuvo paz y tuvo gozo. La sumisión es un acto de la voluntad. Es decir, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No solo de palabra, sino de hecho y de corazón, ¿verdad? La segunda cosa es acercarse a Dios. Dice el versículo 8, acercaos a Dios. Acercaos a Dios. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, la primera cosa es confesando nuestro pecado a Dios y pidiendo que nos limpie. Dice el versículo: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Purificad es hacerlo casto. No más adulterio espiritual. Dios se acerca basándose o bondadosamente a nosotros cuando estamos dispuestos a arrepentirnos de los pecados que nos han mantenido alejados. Él no quiere que seamos de otros, ya somos de Cristo. Dios debe tener el control completo, pero tú tienes que dárselo. Abraham se acercó a Dios y habló con él acerca de Sodoma, y mientras que Lot se acercó a Sodoma y perdió las bendiciones de Dios. La tercera característica está en los versículos 9 y 10 de Santiago 4. Y 9 y 10 dice:
Afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en llanto y vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor. ¿Y qué va a hacer Él? Él os exaltará. Déjame decirte algo. Es posible someterse externamente y no someterse internamente a Dios. Dios no quiere una sumisión externa solamente. Dios quiere, Dios exige, Dios permite. Dios quiere que la guerra termine entre creyentes, termine las guerras interiores que hay en tu corazón, termine la guerra contra Dios. Cuando tú realmente te sometes a Él interiormente, Dios abomina el orgullo y va a castigar a cada creyente orgulloso hasta que éste se humille. Y nosotros de verdad tenemos la tendencia de tratar muy levemente el pecado y hasta lo reímos y hasta hacemos chistes del pecado. Y a veces escuchamos, yo por lo menos escucho como pastor a personas que dicen y oran al Señor, Señor, humíllame. Esta es una oración peligrosa, decirle al Señor, humíllame. Es mejor que tú te humilles ante Dios, confieses tus pecados y los abandones con el poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Qué maravillosa palabra del Salmo 34, 18. Mire, si nosotros seguimos estas reglas de someternos, acercarnos y como dice allí, dejar en el versículo humillarnos delante de Dios, Dios se acercará a nosotros, Dios nos limpiará, Dios nos perdonará y las guerras cesarán. Ya no estaremos en guerra con Dios, ya no estaremos en guerra con nosotros mismos y por tanto ya no estaremos en guerra con los demás. Y dice Isaías 32, 17, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Esto lo tiene Dios para ti, Dios lo tiene para mí. Recíbelo, y recíbelo para ponerlo en acción por medio de la obra de ese Espíritu Santo que mora en ti, hermano, hermana querida. Y tú, si aún no has tomado tu decisión por Jesucristo, déjame decirte en esta hora, yo quiero hacerte una invitación. Y quiero hacerte una invitación confiado en lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios afirma. Y es que es necesario que tú le digas al Señor, reconozco que tú eres un Dios santo y yo soy un pecador, una pecadora. Gracias por Jesucristo tu Hijo. En esta hora voy a ti, Señor. En esta hora yo te ruego que me perdones mis pecados. Me arrepiento. Confío en Jesucristo como mi único Salvador. No en una iglesia, no en una religión, no en un hombre, no en un nombre, no en un edificio. En Jesucristo. Perdóname mis pecados. Si tú haces eso, yo te aseguro, porque Dios es fiel, dice su palabra, que el que hace esto, el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. El Señor pone su sello, el Espíritu Santo viene en tu vida y tú comenzarás esa nueva vida de victoria, esa nueva vida en la cual las pruebas vendrán, pero la victoria es segura porque tú eres de Jesucristo. Pero tú tienes que tomar la decisión. Nadie la puede tomar por ti, nadie. Y nadie puede hacerte nada. Estamos en tiempo cuando las personas se mueren, ya sea que se mueran del coronavirus o se mueran de un paro cardíaco, se mueran de lo que se mueran, lo mandamos para la presencia del Señor. ¿Con qué autoridad? Tú y Dios son los únicos que pueden saber si tú realmente tienes vida eterna. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por tanto, tú, contigo, necesitas decirle a Dios, perdóname. Y tú eres quien tienes que decir, yo confío en Jesucristo para perdonar mi pecado. Perdóname. Ven a morar a mi vida. Dame una vida nueva. Si tú lo haces, Dios te salva. Dios te da vida nueva. Dios te hace un hijo de Dios, una hija de Dios, por gracia, por medio de la fe. Sin religión, sin nombre de una denominación, sin un edificio, sin la mano de un hombre. Nadie te tiene que poner una mano, nadie te tiene que bendecir. La bendición viene de arriba, no de las manos de los hombres. Hace poco me decía alguien, pastor, es que ya yo no puedo poner las manos. Usted no tiene que poner las manos a nadie. Usted tiene que orar para que el Espíritu Santo sea el que venga. Y el Espíritu está ahora ahí hablando a tu corazón y hablando a mi corazón. Padre amado, yo en esta hora te invoco
una vez más en el poder de Jesucristo por medio de tu Espíritu Santo en aquellas vidas que están debatiéndose en tomar una decisión para salvación. Señor, esto es una decisión de vida o muerte. Esto es una decisión más importante de cualquier otra. Señor, dale a través de tu Espíritu el discernimiento para decir, Señor, te recibo. Yo no quiero estar más en guerra. Yo no quiero vivir más con guerras internas. Yo no quiero vivir más en guerra contra ti. Yo quiero la paz de Jesucristo, la vida eterna de Jesucristo. Por eso me humillo, reconozco que soy un pecador y clamo por ese regalo precioso de la salvación, Señor. Esa salvación que tú das a todo aquel que confía en Jesucristo y le recibe. Señor, glorifícate en esta hora. Y ahora que vamos a participar del pan y de la copa, bendícenos, Señor, porque lo hacemos delante de tu presencia. No importa dónde estemos. Gracias porque hay hermanos de diferentes países, de diferentes partes de Estados Unidos de América, de otros lugares del mundo, en un mismo sentir, Señor. Vamos con el poder de tu palabra a cumplir, Señor, esta ordenanza de la Santa Cena, donde recordamos ese símbolo precioso, maravilloso del pan y la copa, donde recordamos lo que tú, Jesucristo, hiciste por nosotros hasta ese día glorioso en que tú volverás, Señor, por tu iglesia y finalmente volverás para establecer tu reino glorioso para siempre. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, porque solo tú la mereces. En Jesús. Amén y amén. Yo quiero invitarles a la Biblia, la palabra de Dios, en Primera de Corintios, el versículo clave, el pasaje clave de las Escrituras, donde Pablo le explica a los corintios acerca de la cena del Señor. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Yo le invito ahora a usted tomar el pan y comamos de él todos en el nombre de Jesús, en memoria de él. Seguimos leyendo la palabra. Dice en 1 Corintios capítulo 11, ahora en el versículo 25, así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Yo le invito a que usted tome su copa también en esta hora. Bebamos de ella todos en el nombre de Jesús, en memoria de él. Y dice la palabra, así pues, todas las veces que comiereis este pan, lo que acabamos de hacer ahora, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Es decir, recordamos lo que Jesús ha hecho por ti y por mí y por todo aquel que deposita su confianza solamente en él. Y lo hacemos hasta el día, dice la muerte del Señor, anunciáis hasta que él venga. Jesús viene pronto. Jesus is coming soon. El Señor viene y nosotros lo esperamos. Aleluya. Dios les bendiga. Dios les guarde. Entonemos una alabanza al Señor, hermanos, con ese gozo maravilloso que da el Señor Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. El justo vivirá por fe. Cantemos. Veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá, por la fe camina.
vamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas. Sus promesas somos rocas, sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe de Él, vivir por fe y no por ver. Por fe. De profetas hablan bien, por la fe proclamaron la verdad. El Mesías prometido en Él, el que la muerte venció en la cruz. Por fe. Por fe la iglesia se moverá, con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, por fe y no por ver. Por fe. Los montes se moverán si la fe permanece en Jesús. El poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Gloria a ti, Señor. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe de Él, por fe y no por Sus ver. promesas. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, por fe y no por fe y no por ver. Por fe y no por ver. Oremos. Y ahora que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga y tengan una semana llena de la bendición de Yahweh, Jehová, Dios de los ejércitos. Les amo.